Qué alegría es estar juntos nuevamente para continuar con esta escuela de oración virtual que ya hace un mes hemos comenzado y seguramente muchos de nosotros a través de los temas nos hemos enriquecido, nos hemos fortalecido en nuestra práctica diaria de buscar a Dios en oración y entender que la oración es una herramienta que es tan importante utilizarla que el Señor mismo concentró muchas de sus enseñanzas dirigidas hacia la importancia de la oración. Sin duda, en esta escuela de oración virtual vamos tocando temas que por allí no son comunes, o preguntas o situaciones que nos pasan al orar, pero que el fin último de este programa, de esta escuela, es que tú puedas enriquecer esa relación que tienes con Dios y que la oración sea esa herramienta que cada día puedas mejor usar, mejor utilizar en favor de los otros y también cuando tú te presentas delante de Dios. En este día vamos juntos a desarrollar la segunda parte del texto bíblico que analizamos el miércoles pasado, cuando desarrollamos allí cómo saber cuándo las oraciones son egocéntricas. En este caso, el título de nuestro tema de hoy son oraciones de todo corazón. Y antes de avanzar con la temática, quiero invitarte a que podamos orar y pedir la intervención, la ayuda, la compañía, la dirección de Dios en todo este programa. Padre nuestro que estás en la altura de los cielos, abrimos el corazón de par en par, Señor, para que tú puedas ver lo que tenemos dentro y queremos hacerte saber la necesidad que tenemos de que tú ilumines nuestra mente, le des fuerza a nuestra fe y nos ayudes a avanzar en este caminar cristiano. Vamos a estudiar tu palabra y necesitamos que tu voz sea quien nos dirija, que la presencia de Dios Espíritu Santo sea alguien real, que encontremos en la palabra, en los textos, allí el entendimiento necesario para comprender el mensaje que tienes para nosotros y que nos des esa paz y esa tranquilidad de saber que compartimos contigo estos minutos de estudio de tu palabra. Queremos estar delante de tu presencia, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como siempre lo realizamos en nuestra programación, tenemos nuestras 4 partes. La primera de ellas tiene que ver con la pregunta, ¿no? ¿En qué consisten las oraciones hechas de todo corazón? Bueno, básicamente la joya bíblica que nosotros vamos a leer hoy va a ser nos va a dar una introducción a qué nos queremos referir cuando hablamos de oraciones de todo corazón. La joya bíblica se encuentra en Jeremías capítulo 29, versículos 2, 12 y 13. Y dice así: entonces me invocarás, vendrás y orarás a mí, y yo te escucharé. Me buscarás y me encontrarás, porque me buscarás de todo tu corazón o con todo tu corazón. Sin duda este texto es muy rico para poder analizarlo, pero nosotros vamos a destacar 2 puntos muy claros que aparecen en este texto. Primero, una serie de invitaciones que llevan a la acción de la criatura hacia el Creador. Me invocarás, vendrás, orarás, me buscarás, me encontrarás. Y por otro lado, la respuesta del Creador a esas acciones de la criatura. Yo te oiré, te escucharé, me encontrarás, y todo se da porque tanto la criatura busca a Dios con todo su corazón y Dios, el Creador, responde a ese anhelo que tiene esa criatura de encontrarse con Él. Básicamente, Jesús ejemplificó
este principio de lo que significa orar de todo corazón. Y lo ejemplificó en una parábola que nosotros comenzamos a estudiar la semana pasada, en donde Jesús presentó básicamente allí dos realidades que se daban en los días en el que él vivía, porque las personas buscaban tener su devoción personal, y en esa práctica devocional que llevaban los judíos, Jesús extrae de la realidad situaciones que él había podido ver, considerar, y las coloca como una parábola para poder presentar a nosotros principios muy importantes respecto a la oración. Jesús allí en Lucas capítulo 18, en el versículo 9 al 14, nos presenta a dos personajes totalmente diferentes, ¿sí? Totalmente antagónicos entre sí, pero que se dedican a un mismo fin, a una misma actividad en este momento. Dice el texto bíblico de que allí, el versículo 10 de Lucas 18, dos hombres subieron al templo a orar. Estas dos personas, ¿sí?, están en el mismo lugar, están en el mismo tiempo y están presentando lo mismo delante de Dios porque están buscando una respuesta de parte de Él. Quiero recordarle a modo de comentario que los judíos religiosos practicaban sus oraciones 3 veces al día, a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Pero había un pensamiento muy común y muy convincente de que las personas que iban al templo a hacer sus oraciones, allí encontraban de que sus oraciones eran más eficaces si las ofrecían en el templo. Por lo tanto, las personas no solamente iban quizás en esos momentos establecidos de oración, sino que iban en otros momentos, como es el que se describe en esta parábola. Aquí hay dos personas que se acercan al templo, ¿no?, con diferentes situaciones, de diferentes profesiones, con diferentes necesidades, y presentan sus oraciones. El miércoles pasado nosotros vimos, analizamos, ¿no es cierto?, con profundidad aquellos aspectos de la oración del fariseo, ¿no? El fariseo que hablaba, dice el texto bíblico, que puesto de pie oraba consigo mismo, ¿no?, diciéndole a Dios, presentándole a Dios ahí sus consideraciones. Es como si él no oraba a Dios, sino que hablaba consigo mismo y al mismo tiempo informaba a Dios de las cosas buenas que él realizaba y le daba gracias por no ser semejante a otros hombres que estaban en otras condiciones. Básicamente, la actitud de este fariseo refleja una oración egocéntrica, exhibicionista, ¿no? Es como si el fariseo le dijera a Dios: así soy yo, así hago yo, estoy bastante bien, limpio y justo para ti, mi Dios. Básicamente, Jesús después va a dar en el versículo número 14 cuál es el resultado de ese tipo de oración, ¿verdad? Pero nosotros ahora vamos a analizar la oración del otro personaje, ¿no?, que era un publicano, y que el texto bíblico dice lo siguiente, en el versículo 13, más el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Bueno, aquí tenemos una oración de todo corazón. Pero ¿en qué consiste expresar una oración de todo corazón? Quizás primero señalar al personaje y dar algunas características, algunos rasgos de quién era este publicano. En realidad, cuál era su posición y su imagen social. Un publicano era una persona a la que la autoridad de Roma le había dado el derecho de recaudar los impuestos internos. Sí, se consideraban impuestos internos aquellos impuestos que cada judío debía pagar, ¿no es cierto?, por ser habitante del imperio, y había un impuesto también que se cobraba de propiedad, ¿no? Pero ambos impuestos, más otros más, eran como
eran insultantes para los judíos, pues ellos pagando esos impuestos reconocían de que estaban bajo la sumisión de los odiados romanos. Este publicano era una persona contratada, generalmente era una persona muy rica que era a quien se le ofrecía el cargo de publicano principal, y él buscaba algunos ayudantes, ¿no es cierto?, para llevar a cabo esta obra de recaudar impuestos. Y él debía recaudar los impuestos para pagar una suma que le establecía Roma, sin importar cuánto y cómo había recaudado el dinero. Y aquí es donde entra un punto muy controvertido, porque había publicanos que extorsionaban a la gente, que abusaban de su posición, que estaban dispuestos a hacer negocios turbios e ilícitos, ¿no? Por lo cual para un judío, un publicano era considerado como un esclavo de Roma, y la sociedad le hacía sentir eso a los publicanos, y aún más, lo señalaban como un traidor a la patria, como un traidor de Israel. Era considerado desde el punto de vista religioso como una persona pecadora, por lo tanto era sumamente despreciable y odiada. Bueno, este publicano, que en cierta medida, mientras uno lee el texto, tiene que considerar también de que aunque los publicanos tenían esta posición de autoridad que les daba ciertas ventajas para poder alcanzar beneficios económicos, debe haber habido publicanos que dentro de todo se hayan sido honestos, o personas que se preocupaban por hacer lo correcto. No era el caso de la gran mayoría. Pero aquí vemos a un publicano que sí está preocupado, y su preocupación es cómo él se sentía delante de Dios. Y el texto describe sus acciones, de tal manera que si uno se pone a comparar las acciones del fariseo y las del publicano, ve que hay un antagonismo, hay una diferencia muy, muy opuesta, ¿no? Porque este publicano dice que estando lejos, es como si la traducción señala que se mantuvo a bastante distancia, y a bastante distancia, el estar lejos, no solamente era una cuestión literal de posición de donde él estaba dentro del templo, pero hacia los lugares más sagrados, sino que él sentía de que estaba bastante lejos de Dios. Él sabía de que sus malas acciones lo habían alejado de Dios. Él reconocía de que ni siquiera merecía la atención de Dios, ni su favor, porque evidentemente él, como publicano, puede haber cedido a la tentación de utilizar algunos medios turbios para poder beneficiarse él o beneficiar su familia, ¿no? Pero lo concreto es que él está en el templo, y él está con una decisión, y es la de presentarse delante de Dios. Para él ya era un favor el que Dios le permitiese orar a la distancia. Y aquí hay un aspecto muy importante para señalar. Quizás en algún momento tú te has sentido bastante lejos de Dios por los hechos que has cometido. Pero quiero decirte de que tal como vamos a ver en el desarrollo del tema, pero necesito anticiparte de que no importa cuán lejos estés físicamente o cuán lejos estés allí espiritualmente de Dios, puedes levantar tu oración, puedes elevar la oración, tu oración a Dios, seguro de que Él te va a escuchar, porque tú le estás presentando, como este publicano, estás presentándole una necesidad real en forma sincera. El texto señala de que él no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, y esto es una indicación de vergüenza y de pesar. Él sabía quién era, sabía qué había hecho, sabía que se veía sucio delante de Dios, y por lo tanto no tenía
la suficiente fuerza para levantar sus ojos y mirar hacia el cielo. Muy diferente la actitud del fariseo que, puesto en pie, miraba hacia el cielo y elevaba su oración en forma audible, ¿no es cierto? Gracias te doy, Señor, porque no soy como. No, no, aquí hay una persona, hay un publicano, pero hay una persona que eleva sus necesidades a Dios. Y él básicamente le presenta a Dios lo que sentía en su interior. Por eso él señalaba que se golpeaba el pecho, ¿no? Y como una señal de reproche diciendo, ¿qué es lo que has hecho, Darío? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Hasta dónde vas a seguir llegando? Cierto, evidentemente el Dios Espíritu Santo trabajaba en el corazón de esa persona, de ese publicano, que lo llevaba a sentir la incomodez del pecado y la necesidad de arrepentimiento y de presentarse humildemente delante de Dios para recibir su ayuda. Esas acciones, 3 acciones, no estar lejos, no alzar sus ojos, golpearse el pecho, son acciones internas que el publicano sentía. Era lo que él tenía dentro del corazón. Y él va a derramar eso delante de Dios, en forma audible, a través de una oración corta, breve y al punto, que no tiene que ver con la longitud o la duración que tiene la oración. Porque ya esta primer parte que señala la actitud del publicano es ya sumamente importante para empezar a entender lo que significa orar con todo el corazón. Este publicano necesitaba de la ayuda de Dios. El pecado lo estaba destruyendo. Se sentía incómodo y él entonces va a expresar lo que tiene dentro del corazón. Y dice el texto bíblico, ahí en cortas palabras, ¿no? Dice que él se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, pecador. Bueno, quizás si nosotros analizamos brevemente el contenido de esta oración, podemos entender por lo menos 3 cosas. Lo primero, que su oración va dirigida a Dios. Él sabía que estaba lejos, pero también sabía de que Dios podía acercarse a él. Él lo creía, él lo creía. Él por eso dice, sé propicio, en griego, hilaskomai, significa reconcíliame contigo, lávame, expía mi pecado, acéptame, Señor, y cámbiame. Es una oración, es una súplica que nace de un corazón necesitado. Y finalmente él expresa su condición y dice, sé propicio a mí, pecador. El original señala, ahí agrega un artículo, dice, el pecador, soy el pecador. Es decir, como apelándole a Dios, Señor, yo pecador, y tú la majestad, tú el soberano, ayúdame, Señor, ayúdame. El texto señala, y ahí en forma breve, de que Jesús después, al presentar el cierre de ambas oraciones, señala de que en el versículo 14, que dice que os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Y evidentemente el publicano va justificado a su casa por 2 cosas directamente. La primera, porque reconoce su condición, y la segunda, porque al orar de corazón, él abre su mente para que Dios comenzara a transformar su vida. Él confiaba en la persona a quien dirigía sus palabras. No confiaba en sus propias palabras. Él confiaba básicamente en la persona a quien dirigía su voz mientras hablaba con ella. ¿Sabes? Yo quería señalarte lo siguiente y como cierre, compartir una cita contigo aquí aquí está,
que creo que puede ayudarnos mucho a entender algún aspecto o alguna experiencia que nosotros podamos haber pasado, ¿no es cierto? Dice allí, en el Camino a Cristo, en la página 64, en el párrafo 1, hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos suyos, pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa. Estas personas que alguna vez han conocido ese amor de Cristo, propenden a dudar de si sus corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales quiero decirles, no cedan a la desesperación. A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Pero no debemos desanimarnos. Y aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. No. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Y si tan solo estás dispuesto a entregarte a Él, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ora con más fervor, cree más implícitamente. Cuando lleguemos a desconfiar de nuestra propia fuerza, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y alabaremos a aquel que es la salud de nuestro rostro. Sin duda, creo que has pasado experiencias como la que Elena de White señala aquí. En algunos momentos la tentación de dudar, en algunos momentos ceder a la desesperación, en algunos momentos ver que el desánimo llena tanto tu vida que no te da la posibilidad de ver nada claro alrededor, y quizás haber sentido el de que nuestros errores nos hacen sentir desechados, como se sentía ese publicano. Pero Elena de White señala que no cedas, no te desanimes, no eres desechado, sino que al contrario, ora con más fervor. Cree en la persona de Jesucristo. Acepta las promesas hechas por Él aquí en su palabra y permite de que Él haga esa obra extraordinaria que solo Él puede hacer en nosotros. Que podamos cada uno ahora, en estos momentos en donde vamos a compartir nuestros minutos de oración, que podamos orar y derramar nuestro corazón a Dios mientras dura la música. Esta es la invitación que te haga. Dile a Dios, Dios, sé propicio de mí, pecador. Me entrego a ti, vengo a ti, porque necesito que me ayudes. Vamos a juntos entonces a orar en estos minutos mientras dura esta canción. ¿Sí? Voy a poner aquí.
Qué bueno que es encontrarnos con Dios a través de la oración y qué bueno que es saber de que aun cuando podemos sentirnos como el publicano, eh, Dios nos ama tanto que está dispuesto no solamente a escuchar nuestra voz, sino que está dispuesto a intervenir en nuestra vida. Dios te bendiga mucho. Gracias por acompañarnos. El miércoles que viene vamos a tener una temática bastante especial y mi deseo es que tú puedas cada día crecer en este proceso de conocer más a fondo esta herramienta tan importante como es la oración. Dios te bendiga mucho, es mi deseo, es mi oración.